Durante décadas millones de personas han escuchado su voz, pero muy pocos se han detenido a mirar el lugar donde Roberto Carlos ha construido la parte más silenciosa de su historia. No estamos hablando solo de una estrella inmensa de la música latinoamericana. Estamos hablando de un hombre que convirtió el dolor en carácter, la fe en refugio y la constancia en una forma de grandeza. Roberto Carlos no llegó hasta aquí por casualidad. Nació en Brasil en 1941, superó una infancia marcada por un accidente devastador, comenzó a cantar siendo apenas un niño y terminó transformándose en una de las figuras más poderosas y duraderas de la música en lengua portuguesa y española. Desde la explosión juvenil de la joven guarda hasta sus baladas que marcaron generaciones enteras, su carrera no se construyó en unos pocos años de fama, sino en más de medio siglo de permanencia real. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más fascinante. Porque mientras muchos artistas cambian de mansión de ciudad y hasta de identidad, con el paso del tiempo, Roberto Carlos eligió otra cosa. Eligió quedarse. Eligió mantener un vínculo casi inquebrantable con el espacio que lo ha acompañado durante décadas en Río de Janeiro. Un lugar frente al mar, lejos del ruido excesivo, donde conviven la memoria, la disciplina, el duelo, la inspiración y la calma. En este video vamos a recorrer mucho más que una vivienda. Vamos a entrar en el universo privado de un hombre que vendió millones de discos, conquistó América Latina, sobrevivió a pérdidas profundas, y aún así sigue de pie todavía activo, todavía admirado, todavía imposible de ignorar. Vamos a mirar su trayectoria, la fuerza emocional detrás de sus canciones, el valor simbólico de su hogar y la vida reservada que sostiene al ídolo cuando las luces del escenario se apagan. Porque a veces la verdadera dimensión de una leyenda no se revela en los aplausos, se revela en el sitio al que siempre vuelve. Y en el caso de Roberto Carlos, ese lugar guarda mucho más de lo que el público imagina. La historia de Roberto Carlos comenzó mucho antes de convertirse en un símbolo de la música romántica. Nació en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espíritu Santo, dentro de una familia sencilla, donde la música no era un lujo, sino parte natural de la vida diaria. Su padre trabajaba como relojero. Su madre era costurera. No había una estructura diseñada para fabricar una estrella, pero sí existía algo decisivo: disciplina, sensibilidad y una conexión temprana con las emociones que más tarde definirían su voz. Sin embargo, su infancia no estuvo marcada solo por la inocencia o la música. También estuvo atravesada por un episodio brutal que habría destruido a muchas personas antes siquiera de empezar. Cuando era niño, sufrió un accidente ferroviario que terminó con la amputación de parte de su pierna derecha. Fue un golpe durísimo, en una etapa en la que cualquier otro habría quedado atrapado en el miedo, la limitación o el silencio. Pero en Roberto Carlos ocurrió lo contrario. Ese dolor no lo apagó, lo endureció por dentro. Le dio una profundidad que más tarde se sentiría en su manera de cantar, de hablar y de sostenerse frente al mundo. Desde muy pequeño empezó a acercarse a la radio y a los espacios donde podía cantar. No tenía todavía la figura imponente que después conocería toda América Latina, pero ya se percibía en él una mezcla poco común de fragilidad emocional y firmeza interior. Esa combinación fue decisiva, porque Roberto Carlos no conquistó al público solo por su técnica o por la melodía de sus canciones. Lo hizo porque transmitía verdad. Incluso en sus primeras etapas, su presencia parecía la de alguien que ya había vivido más de lo que correspondía a su edad. Con el paso de los años, llegó a Río de Janeiro y empezó a buscar una oportunidad real dentro del mundo profesional. Los primeros pasos no fueron explosivos. No hubo un éxito instantáneo ni una coronación inmediata.
Hubo intentos, aprendizajes, puertas entreabiertas y un proceso lento de formación artística. Pero todo cambió en la década de los 60, cuando apareció con fuerza dentro del movimiento Joven Guarda. Allí dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno. Roberto Carlos entendió algo que muy pocos artistas logran comprender a tiempo. La fama no se sostiene solo con novedad, se sostiene con identidad. Mientras otros podían desaparecer cuando cambiara la moda, él supo transformarse. Pasó del impulso juvenil del rock a una etapa más madura, más sentimental y más poderosa. Y en ese giro encontró su verdadera grandeza. Ya no era solo un ídolo popular. Empezaba a convertirse en la voz emocional de millones de personas. Las baladas llegaron después como una extensión natural de su historia. No parecían canciones fabricadas para vender. Parecían confesiones convertidas en música. Por eso temas como Detalles Amigo o Lady Laura no se quedaron en una época concreta. Se instalaron en la memoria colectiva. Roberto Carlos ya no pertenecía solo a Brasil. Empezaba a formar parte de la vida íntima de toda una generación hispanoamericana que encontró en su voz una manera de nombrar el amor, la nostalgia, la pérdida y la esperanza. Y mientras su figura crecía hasta volverse inmensa, también iba tomando forma otro elemento central de esta historia: la necesidad de tener un lugar fijo, estable y silencioso al cual volver. Un espacio donde el artista no tuviera que actuar, sonreír ni demostrar nada. Un refugio verdadero. Y precisamente ese refugio sería con el tiempo una de las claves más reveladoras para entender quién es Roberto Carlos cuando el mito se queda afuera y solo permanece el hombre. Si hubo un lugar donde Roberto Carlos decidió detener el vértigo de la fama, ese lugar fue Urca. No eligió una mansión extravagante en el corazón del lujo más ruidoso de Río de Janeiro. No buscó una residencia pensada para impresionar titulares. Eligió algo mucho más raro y mucho más revelador. Eligió permanencia. Eligió privacidad. Eligió un hogar frente al mar donde pudiera seguir siendo él mismo después de cada gira, de cada ovación y de cada noche bajo los reflectores. Desde 1980, su vida ha estado ligada a un tríplex en el edificio Golden Bay, en uno de los rincones más tranquilos y simbólicos de la zona sur de Río. Y esa decisión dice mucho más sobre su carácter que cualquier discurso público. Porque mientras la fama suele empujar a muchos artistas a la ostentación, Roberto Carlos tomó el camino opuesto. Prefirió un espacio sereno, estable y silencioso, con una vista abierta hacia la bahía de Guanabara, el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor a lo lejos y la respiración constante del océano como telón de fondo. No es difícil imaginar por qué ese lugar terminó convirtiéndose en una extensión de su mundo interior. Allí no hay el ruido artificial del espectáculo. Hay luz natural entrando por los balcones. Hay una sensación de amplitud que no necesita exageraciones. Hay un ritmo distinto, más humano, más lento, más fiel a la vida real. Ese hogar no parece diseñado para exhibirse. Parece pensado para resistir el paso del tiempo sin perder su sentido. Dentro del apartamento todo apunta a la funcionalidad y a la calma. El área social se abre con un salón amplio conectado al balcón, como si la frontera entre el interior y el paisaje exterior nunca hubiera querido cerrarse del todo. También hay un comedor, un despacho personal y espacios reorganizados para hacer la rutina más cómoda, más ordenada y más íntima. No es el tipo de residencia que impresiona por exceso, impresiona por coherencia. Tiene la lógica de alguien que ya no necesita probar nada y que entiende que el verdadero lujo puede ser la paz. Tal vez por eso, una de las imágenes más potentes de esta etapa de su vida no sea la de Roberto Carlos en un gran escenario, sino la de Roberto Carlos, asomado a su balcón, saludando con la mano a quienes lo reconocen desde la calle.
Es una escena simple, casi silenciosa, pero profundamente simbólica. Después de tantas décadas de fama, todavía existe un vínculo directo entre el artista y la gente. No desde la distancia de una figura intocable, sino desde la cercanía de alguien que sigue habitando el mismo barrio, la misma vista, el mismo refugio. Ese hogar en Urca no es solo una dirección, es una declaración. Es la prueba de que detrás de una carrera gigantesca hay un hombre que encontró en la estabilidad una forma de protegerse del ruido del mundo. Y justamente, cuando parece que ya hemos visto la parte más íntima de su vida, aparece otro rasgo sorprendente de su personalidad. Porque fuera de la serenidad de su casa, Roberto Carlos también cultivó durante años una fascinación muy particular por las máquinas elegantes, los vehículos con historia y los símbolos clásicos del poder y el estilo. Detrás de la imagen serena de Roberto Carlos, también existe un gusto muy definido por los símbolos clásicos de elegancia, poder y distinción. A lo largo de los años, esa faceta se hizo visible en su relación con los automóviles antiguos, los vehículos de líneas imponentes y la estética de otra época. No se trata de una afición superficial ni de una simple colección acumulada por capricho. En su caso, los coches parecen formar parte de una sensibilidad mucho más profunda, ligada al recuerdo, al estilo y a una idea del prestigio que no depende de lo moderno, sino de lo memorable. Entre los vehículos más asociados a su imagen aparece el célebre Cadillac rojo, un automóvil que durante mucho tiempo ayudó a reforzar esa aura de figura clásica casi cinematográfica. No es solo un coche llamativo, es una pieza que remite a una era donde el diseño todavía aspiraba a dejar huella, donde las formas largas, las líneas elegantes y la presencia visual tenían un valor casi teatral. En manos de Roberto Carlos, ese tipo de automóvil no parece una extravagancia. Parece una extensión natural de su personalidad pública, una mezcla de romanticismo, nostalgia y grandeza contenida. También destacan otros vehículos de estilo retro restaurados con cuidado y elegidos más por su carácter que por la simple ostentación. Ahí se nota otra vez una constante en la vida de Roberto Carlos. Incluso cuando se acerca al lujo, lo hace desde la identidad y no desde el ruido. No busca parecer nuevo, busca conservar aquello que tiene alma, aquello que arrastra historia, aquello que todavía transmite algo. Esa mirada explica por qué su colección resulta más coherente que escandalosa. Habla de gusto personal, no de exceso vacío. Y si los coches revelan su fascinación por la elegancia clásica, el avión privado muestra otro aspecto de su trayectoria, el nivel real de la vida que construyó después de décadas de éxito internacional. Para un artista que pasó gran parte de su existencia moviéndose entre países, escenarios, compromisos y giras, disponer de un jet ejecutivo no es solo una demostración de fortuna. Es también una herramienta de trabajo, una necesidad nacida de una carrera gigantesca y sostenida en el tiempo. Ese contraste es precisamente lo que vuelve tan interesante su estilo de vida. Por un lado, un hogar estable, silencioso y casi austero para alguien de su dimensión. Por otro, medios de transporte exclusivos que revelan hasta qué punto su carrera alcanzó una escala extraordinaria. Roberto Carlos parece moverse entre esos dos mundos sin contradicción. Vive con calma, pero no en pequeñez. Conserva la discreción, pero no renuncia a la comodidad que su trayectoria le permitió conquistar. Y entonces aparece la pregunta inevitable. Después de tantos años, de tantos discos, de tantos conciertos y de una imagen tan sólida que sigue intacta incluso en la vejez, ¿cuánto representa realmente esa carrera en términos de riqueza? ¿Cuánto ha acumulado un artista que no solo cantó para millones, sino que logró mantenerse vigente durante generaciones enteras? Porque la historia de Roberto Carlos no solo impresiona por la fama, también impresiona por la magnitud del patrimonio
que fue construyendo con paciencia e inteligencia y una permanencia que muy pocos han podido igualar. Hablar de Roberto Carlos, sin hablar de la dimensión económica de su carrera, sería dejar la historia incompleta. Pero en su caso, la riqueza no aparece como un ruido separado de su obra, sino como la consecuencia natural de una permanencia que casi nadie consiguió sostener. Durante más de 6 décadas su voz cruzó generaciones, idiomas y fronteras. Vendió decenas de millones de discos. Llenó escenarios dentro y fuera de Brasil, grabó en varios idiomas y convirtió su nombre en una marca artística de enorme valor. No se trata solo de éxito comercial. Se trata de una trayectoria que logró mantenerse vigente cuando otros fenómenos de su época ya habían desaparecido. Sin embargo, hay algo todavía más llamativo que los números. Roberto Carlos nunca construyó una imagen basada únicamente en el lujo. Pudo hacerlo. Tenía fama, prestigio, alcance internacional y una posición que le permitía vivir rodeado de ostentación permanente. Pero eligió otra forma de habitar su legado. Prefirió la estabilidad, la reserva y un ritmo personal mucho más sereno que el que muchos imaginarían para una figura de su tamaño. Esa elección es en sí misma una de las claves más fuertes de su identidad. En la parte más íntima de su vida, también se percibe esa mezcla de grandeza pública y recogimiento privado. Roberto Carlos siguió adelante incluso después de pérdidas profundas que marcaron su historia de manera irreversible. La muerte de María Rita dejó una herida que cambió su vida. Años después, la pérdida de su hijo Dudu Braga volvió a enfrentarle con un dolor inmenso. Y aún así, nunca permitió que el sufrimiento destruyera el vínculo que mantiene con la música. Al contrario, su carrera siguió avanzando no desde la euforia superficial, sino desde una madurez emocional que hizo todavía más poderosa su presencia ante el público. Hoy ya, en una etapa avanzada de la vida, Roberto Carlos sigue siendo mucho más que un cantante famoso. Es la prueba de que una leyenda verdadera no se sostiene solo por los éxitos del pasado, sino por la capacidad de permanecer, transformarse y seguir significando algo real para la gente. Su casa en Urca. Su historia personal, sus pérdidas, su disciplina, su discreción y su voz forman parte de una misma construcción. Nada está separado. Todo explica por qué su figura continúa generando respeto, curiosidad y emoción incluso después de tantos años. Al final, este recorrido no trata solo de la casa donde vive Roberto Carlos. Trata del lugar al que llega un hombre después de haberlo visto casi todo. Trata del refugio que eligió, de la vida que conservó lejos del ruido y del peso silencioso de una existencia que nunca dejó de conmover. Porque mientras muchos artistas fueron arrastrados por la fama, Roberto Carlos hizo algo mucho más difícil. Consiguió permanecer fiel a sí mismo. Y quizá ahí, más que en cualquier récord o en cualquier fortuna, esté el verdadero secreto de su leyenda.